Buenas tardes, hoy es viernes, día 20 de mayo, y voy a empezar con las noticias de Azov. Am, yo creo que esta semana toda va a ser dedicada a los militares de Azov, por eso me tenéis que perdonar esa monotonía temática. Eh, Hace poco hemos recibido un comunicado oficial del jefe del batallón de Azov, que estaba hablando de la tercera fase de la operación evacuación. O sea, la primera era evacuación de los civiles, la segunda de los militares heridos y la tercera de los cuerpos de las personas fallecidas que estaban conservándose allí en la fábrica de Azovstal en unos refrigeradores. Bueno, entonces, esta es la última fase de esa operación de rescate, y es donde están empleados los militares que se quedan ahí ahora. Entonces, es algo que nos da tranquilidad para ver que están localizados, están haciendo su trabajo, pueden comunicarse y, por supuesto, tenemos la noticia de 1.700 militares evacuados de la zona de Azovstal, que es la fábrica. Eh, por supuesto, como yo he dicho, vamos a estar siempre con una duda y una, digamos, preocupación hasta que vuelvan a sus casas, pero por lo menos nos da cierto alivio saber que son registrados por la Cruz Roja oficialmente. La Cruz Roja ayer visitó a unas cuantas decenas de los militares ucranianos, porque no son solamente los de Azov, son los guardas de fronteras, la Marina, y o sea, los cuartos de y otros militares y también gente civil o gente de la milicia, digamos, territorial, municipal de Mariupol. Con lo cual, vamos a, como yo he dicho, cruzar los dedos que todo vaya bien. No quiero ser alarmista. Prefiero pues rezar que vuelvan con vida y no crear una energía negativa o crear dudas sobre toda esa operación. Por el otro lado, yo quiero aclarar un poquito el tema de Azov, porque yo tampoco me interesaba mucho por qué son, cómo son, y en los últimos días he decidido investigar un poquito el tema. Así que tenemos que entender que ha sido una demonización de la gente de Azov desde 2014, cuando aparecieron. Y aparecieron justo como una contrafuerza a los grupos de sabotaje rusos ubicados en la región tanto de Kharkiv como de Mariupol. O sea, son gente de la zona, gente pro-ucraniana, que empezaron a confrontarse primero de forma así medio caótica, medio dirigida por su fundador, que es señor Biletsky, que a mí personalmente no me cae bien, pero por otros motivos. Y luego, cuando los rusos ya iban entrando en los territorios ucranianos, ellos estaban luchando a pie del cañón con todos, tanto contra los militares como contra los colaboradores, como contra los grupos de inteligencia y fuerzas de ataque rusos. Y por supuesto estaban como creando una especie de fuerza especializada que defendió los territorios de esa zona. Entonces, por ejemplo, pocos saben que Mariupol estuvo ya bloqueado por los rusos y fuerzas prorrusas en el año 2014, cuando entraron en Donetsk, Lugansk, también ocuparon Mariupol. Entonces, Azov en aquella época era la única formación militar consistente que era capaz de confrontarse con las tropas rusas. Y eso es importante saber, que se han como autoformado y han sido pues una fuerza de defensa de Mariupol de hace ya 8 años. Con lo cual son gente en su mayoría que era ruso hablante, etcétera, etcétera, con preparación militar o sin, que luego recibieron esa preparación militar. Entonces ellos jugaron un papel clave
en la liberación de Mariupol en 2014 y en todas las operaciones en esa zona como Ilovaisk y como la reconquista de otros pueblecitos ucranianos ocupados por las fuerzas rusas. Por lo tanto, es una entidad militar que ya desde el principio estaba, como decir, nosotros decía como un hueso en la garganta, pero no sé, no se me ocurre un fraseologismo español, ¿no? A los rusos ya desde el principio de su existencia. Entonces, luego, cuando se formó como una brigada antirrusa, por supuesto, tuvo alguna influencia, digamos, nacionalista, pero en un país atacado militarmente es una cosa normal, tampoco les podemos juzgar. Pero después, tras participar en varias batallas y operaciones ya militares conjuntas con diferentes establecimientos y destacamientos del ejército ucraniano, a partir de septiembre, octubre del mismo año 14, ya empezó a formarse como una brigada bajo el mando del ministro de Interior, dentro de la Guardia Nacional ucraniana. Y entonces ya en noviembre del año 2014 ese batallón ya forma parte se llama como un batallón de fuerza especial militar dentro de la Guardia Nacional. Y a partir de allí pues ya participa en varias, ya empieza a tener su, digamos, formación militar, empieza a tener su base tanto en Azov, en Mariupol, cerca de Berdyansk, como en Kiev. Y ahí empieza a formarse como un destacamento especializado. Tiene desde 2015 y 14 ya empieza a tener un upgrade, digamos, y un prestigio especial como las fuerzas de élite ucranianas, porque empiezan a entrenarse con los manuales y con los instructores, básicamente georgianos o estonios, que hicieron en los cursos de la OTAN, y por eso ya se van adaptando a los métodos, técnicas y, digamos, equipamientos estandarizados. Por tanto, ya este destacamento, como yo he dicho, tiene de 1.000 a 5.000 personas más o menos, y en Azovstal no sabemos exactamente cuántos eran, pero calculamos que alrededor de 2.000 personas que estaban combatiendo todo ese tiempo, esos 90 días, junto con otros militares ucranianos. Más o menos esa es la historia de Azov. Ahora mm, el jefe es Denis Prokopenko, que lleva ya 5 años. Por supuesto, tienen una parte ideológica, patriótica, pero la mayor parte de todas esas fuerzas es gente que quiere ser militar profesional y digamos, ser parte de un batallón de élite ucraniano. Así que hay mucha especulación, yo quiero que no le hagáis mucho caso porque a mí hay cosas políticas que no me gustan tampoco. Yo he dicho que del fundador, que dejó un año después de estar como jefe, empezó a meterse en las cosas políticas y no se le y había cosas que a mí me parecieron bastante feas que él ha hecho personalmente con unos pocos, pero no con esta gente que está luchando ahora, porque él se separó y está haciendo una vida y actividad política por su parte. Con lo cual no tenemos que mezclar todo esto, y tenemos que destacar que la gente que estaba allí son los militares profesionales y son parte del ejército regular ucraniano. Entonces, llamarles nazis o neonazis o lo que sea es llamar lo mismo al ejército ucraniano como tal. Por eso vamos a tener cierta ponderación y respeto, y esa propaganda rusa que está demonizando, yo no quiero ni escucharles porque ya... es que es muy difícil digerir lo que dicen, ¿eh? Tienes que abstraerte tanto que yo no soy capaz todavía de esa abstracción. Hay disparos, hoy han caído varios misiles y he escuchado uno que cayó bastante cerca de aquí. Creo que fue la fuerza antiaérea que lo derrumbó. Así que
más o menos son las noticias de hoy, que son buenas, y también tenemos noticias horribles, malas, como las denuncias de las violaciones de niños, de bebés de la región de Kharkiv y de personas mayores, entre otras cosas. Entonces han sido denunciados por la ombudswoman, ¿no? Por la, ¿cómo se dice?, defensora de derechos humanos, señora Denisova, ayer, que ha denunciado unos casos horribles de los bebés violados y muertos por causa de violaciones y de cosas terribles. Y es algo que otra vez revuelve las tripas y te hace repugnar a toda esa gente que viene a sembrar violencia, atrocidades y muerte en mi país y que tiene que ser expulsada y exterminada, ¿no? Porque cada vez que sale esta noticia tenemos que entender que aumenta ya nuestra rabia y el odio hacia los soldados rusos. Y por supuesto, yo no sé cómo se puede vivir con esto. Y por lo demás, estamos más o menos igual. Si la batalla sigue, ya se declara oficialmente que estamos invirtiendo el, el proceso militar a nuestro favor, pero va a ser una etapa paulatina de más de un mes hasta que veamos sus resultados, digamos, tan de forma obvia. Pues nada, viernes día 20, no pasarán y que tengáis buen fin de semana.